El mundo se divide. En aquel tiempo todo el mundo hablaba un mismo idioma. Cuando la gente migraba desde el oriente, encontraron una planicie en la tierra de Sumeria y ahí se quedaron a vivir. Se dijeron unos a otros: vamos, hagamos ladrillos y pongámoslos en el fuego para endurecerlo. Entonces usaron ladrillo en vez de piedras y brea a cambio de mortero. Cuando dijeron: vengan, construyamos una ciudadela religiosa con una torre que llega hasta el cielo. De esta manera nos volveremos famosos. No dejaremos que nos dispersen por todo el mundo. De hecho, el Señor bajó a ver la ciudad y la torre que la gente había construido. Dijo el Señor: miren, ellos son solo un pueblo, hablan todos un mismo idioma. Ese es solo el comienzo de lo que harán. Ahora lograrán todo lo que se propongan. Vengan, bajemos y confundamos su idioma, para que no se entiendan entre ellos. Entonces el Señor los dispersó por la tierra, y ellos tuvieron la construcción de la ciudad. Así que la ciudad fue llamada Babel, porque el Señor confundió las lenguas humanas, y desde ahí el Señor dispersó a la gente por todo el mundo. Estos son los descendientes de Sem. Después del diluvio, cuando Sem tenía 100 años de edad, nació su hijo Arfaxad. Después del nacimiento de Arfaxad, Set vivió 500 años más, y durante ese tiempo tuvo más hijos e hijas. Cuando Arfaxad tenía 35 años de edad, nació su hija Selah. Después del nacimiento de Selah, Arsafat vivió 403 años más, y durante ese tiempo tuvo más hijos e hijas. Cuando Selah tenía 30 años de edad, nació su primer hijo Eber. Después del nacimiento de Eber, Selah vivió 303 años más, y durante ese tiempo tuvo más hijos e hijas. Cuando Eber tenía 34 años, nació su hijo Peleg. Después del nacimiento de Peleg, Eber vivió 430 años más. Durante ese tiempo tuvo más hijos e hijas. Descendientes de Teraj. Estos son los descendientes de Teraj, el papá de Abraham, de Nahor y de Harán. Harán fue el papá de Lot. Harán murió primero que su padre Teraj en Ur de Babilonia, su tierra de origen. Abraham y Nahor se casaron, Abraham con Sarai y Nahor con Milca, que era hija de Harán. Harán fue el papá de Milca e Isca. Sarai era estéril y no podía tener hijos. Llamamiento de Abraham. El Señor le dijo a Abraham: deja tu país, tu gente y la familia de tu papá y ve una tierra que yo te mostraré. Te convertiré en una gran nación y te bendeciré, te haré famoso. Yo haré que seas una bendición para otros. Yo te daré mi bendición a quienes te bendigan, maldiciré a quienes te maldigan, y haré todas las familias de la tierra sean benditas en ti. Abraham va a Canaán. Entonces Abraham se fue tal como el Señor le dijo, y Lot se fue con él. Abraham tenía 75 años cuando se fue de Harán. Abraham se llevó a su esposa Sarai, a su sobrino Lot y a todas sus posesiones y esclavos. Lo que había conseguido Harán, se fueron y llegaron a la tierra de Canaán. Abraham viajó por esa tierra hacia el santuario de Siquén y fue hasta el gran árbol de Moré. En aquel tiempo los cananeos estaban en esa tierra. El Señor que le apareció a Abraham y le dijo: les daré esta tierra a tus descendientes. Abraham le construyó ahí un altar al Señor que se le había aparecido. Luego se trasladó de un lugar a otro hasta que llegó a una región montañosa al oriente de Betel. Ahí armó su carpa, construyó un altar al Señor y le pidió ayuda al Señor. Betel estaba al occidente y ahí estaba al oriente. Después de eso Abraham viajó a Negev, avanzando por etapas. Abraham y Sarai en Egipto. Hubo un tiempo de sequía y escasez de comida en la tierra, así que Abraham se fue a vivir un tiempo a Egipto porque la hambruna era muy diferente. Antes de entrar a Egipto le dijo a su esposa Sarai: yo sé que tú eres una mujer hermosa, cuando los egipcios te vean dirán: esa mujer es tu esposa, luego me matarán, a ti te dejarán vivir. Diles que tú eres mi hermana, para que por ti ellos sean amables conmigo y no me maten. Así pues, cuando Abraham entró a Egipto, los egipcios vieron a Sarai y era una mujer muy hermosa. Cuando los funcionarios del faraón la vieron, le contaron al rey lo hermosa que era. Entonces la llevaron a Sarai a la casa del faraón. Gracias a Sarai, el rey fue muy amable con Abraham, quien adquirió ovejas y cabras, ganado, asnos, esclavos, esclavas, asnas y camellos. Luego el Señor mandó una epidemia sobre el rey y su gente por haber tomado a Sarai, la esposa de Abraham. Entonces que el faraón llamó a Abraham y le dijo: ¿qué rayos has hecho? ¿Por qué no me dijiste que ella era tu esposa? ¿Por qué me dijiste: ella es mi hermana, para que yo no me casara con ella? Ahora aquí está tu esposa, tómala y vete. Entonces el rey dio órdenes con respecto a Abraham para que no lo dejaran seguir su camino a él y a su esposa junto con sus posesiones. Abraham y Lot se separan. Entonces Abraham se fue desde Egipto hasta Negev con su esposa, con todas sus posesiones y con Lot. Ahora Abraham era muy rico, tenía ganado, oro, plata. Viajó desde el Negev hasta Betel, en donde antes había puesto su campamento entre Betel y Ahí, el mismo sitio donde el Señor había puesto el altar. Allí Abraham adoró al Señor con Lot, que estaba viajando en compañía de Abraham. Había rebaños, ganado, familia y siervos. La tierra donde estaban no podía sostenerlas porque ellos tenían demasiadas posesiones. Ya no podían vivir juntos, porque los que cuidaban el ganado de Abraham peleaban con los que cuidaban el ganado de Lot. Además,
Los cananeos y los fereceos también vivían en esas tierras. Entonces Abraham le dijo a Lot: nosotros somos familiares, por eso no debe existir ninguna pelea entre tú y yo, o entre tus pastores y los míos. ¿No está todo el país a tu disposición? Debemos separarnos. Si te vas al sur, yo iré al norte. Si te vas al norte, yo iré al sur. Lot miró alrededor y vio que el valle de Jordán hacia el sur de Zoar estaba bien abastecido con agua como en Egipto, en realidad como el jardín del Señor. Destruyera Sodoma y Gomorra. Lot eligió todo el valle de Jordán, viajó hacia el oriente y así se separaron uno del otro. Abraham vivió en Canaán, pero Lot vivió en las ciudades del valle y movió su campamento cerca de Sodoma. En ese tiempo los habitantes de Sodoma eran malos y grandes pecadores en contra del Señor. Después de que Lot se separó de Abraham, el Señor le dijo a Abraham: observa a tu alrededor y mira desde donde estás parado, al norte, al sur, al oriente y al occidente. Todas las tierras que ves te las daré a ti y a tus descendientes para siempre. Tendrán tantos descendientes como el polvo tiene la tierra. Así que si alguien puede contar el polvo de la tierra, tus descendientes también se podrán contar. Levántate y camina a lo largo y ancho de la tierra, porque yo te la regalo a ti. Abraham levantó su campamento y se estableció al lado de los grandes robles de Mamre, que estaban en Hebrón. Ahí le construyó un altar al Señor. Captura y rescate de Lot. En el tiempo en que vivían los reyes Amafel de Sumeria, Arioc de El Salazar, Kedorlaomer de Elam y Tidal de Goyim, tuvieron una guerra contra los reyes de Berá de Sodoma, Birsa de Gomorra, Sinat de Adma, Semeber de Seboyín y el rey de Bela, también llamada Zoar. Estas 5 últimos unieron sus fuerzas en el valle de Sidín, ahora llamado Mar Muerto. Ellos habían estado sometidos a Kedorlaomer por 12 años, pero en el año 13 se rebelaron. En el año 14, Kedorlaomer y los reyes que estaban con él vinieron a derrotar a los refaitas en Astarot Cayanayín, a los suitas en Ham y a los simitas en Sabe Kiriatayín, y a los seres del sector montañoso de Seir hasta Parán, que se encuentran cerca del desierto. En esa época del valle de Sidín estaba lleno de pozos de brea. Entonces cuando los reyes de Sodoma y Gomorra escapaban a sus ejércitos, algunos cayeron en esos pozos, pero los demás huyeron entre los montes. Entonces Kedorlaomer y sus aliados tomaron todo el alimento y posesiones de Sodoma y Gomorra y se fueron. Como Lot, el sobrino de Abraham, vivía en Sodoma, lo agarraron a él y se fueron, llevándose todo lo que él tenía. Uno que se escapó vino y le contó todo esto a Abraham, el hebreo, que estaba viviendo cerca de los grandes robles de Mamre. El amorreo Mamre, el hermano de Escol, y Aner, aliados de Abraham. Cuando Abraham escuchó que su pariente había sido capturado, reunió 318 hombres bien entrenados que habían nacido en su hogar, y se fue hasta Dan a perseguir al enemigo. Por la noche Abraham y sus siervos se despegaron contra los enemigos, y los derrotaron. Los persiguieron hasta Oba, que queda al norte de Damasco. Abraham recuperó todo lo que se habían llevado, liberó a Lot y lo que le habían quitado, y liberó también a las mujeres y los demás cautivos. Cuando Abraham regresó de derrotar a Kedorlaomer y a todos los reyes que estaban con él, el rey de Sodoma vino a encontrarse con el rey del valle de Sabe, es decir, el valle del rey. Melquisedec, rey de Salem, trajo vino y pan. Él era el sacerdote del Dios Altísimo. Bendijo a Abraham y le dijo: Abraham, que el Dios Altísimo te bendiga, creador del cielo y de la tierra. Y bendito sea el Dios Altísimo, quien entregó en tu poder a tus enemigos. Abraham le dio a Melquisedec la 10ª parte de lo que había conseguido en batalla. Luego el rey de Sodoma le dijo a Abraham: dame la gente que se llevó el enemigo, quédate tú con todas las posesiones. Entonces Abraham le dijo al rey de Sodoma: yo he jurado al Señor Dios Altísimo, quien creó el cielo y la tierra, que no tomaré ni un hilo del cordón de una sandalia tuya, para que no puedas decir: he hecho rico a Abraham. Solo tomaré los hombres con que vine y lo que ellos ya se comieron. En cuanto a Ner, Escol y Manre, que tomen su parte. Pacto de Dios con Abraham. Entonces, después de esto, el Señor se le apareció a Abraham en una visión y le dijo: Abraham, no te asustes, yo soy tu protector, tu recompensa será muy grande. Pero Abraham le dijo: oh Señor Dios, ¿qué me vas a dar? Yo ni siquiera tengo hijos, y el heredero de todo lo que es mío es Eliezer de Damasco. Luego Abraham dijo: no me has dado hijos, por lo tanto será un esclavo nacido en mi casa quien herede mis posesiones. La palabra del Señor vino a él diciendo: él no será tu heredero, tu propio hijo te heredará. Luego Dios llevó a Abraham afuera y le dijo: mira bien el cielo, hay muchas estrellas, pero no la puedo contar ahora. Y siguió diciendo: pues bien, así ocurrirá con tus descendientes. Abraham le creyó al Señor, quien valió su fe como si hubiera realizado algo muy bueno, y lo aprobó. Luego le dijo: yo soy el Señor que te sacó de Ur de Babilonia, para darte esta tierra como herencia. Entonces Abraham le dijo: oh Señor Dios,
¿cómo puedo estar seguro de que esta tierra será mía? Y él le dijo, consigue para mí una ternera de 3 años de edad, una cabra de 3 años de edad, un carnero de 3 años de edad, una paloma adulta y una paloma joven. Abraham los consiguió y los partió por la mitad. Después de eso puso una mitad frente a la otra, pero a las aves no las partió por la mitad. Más tarde unos buitres bajaban a comerse los animales muertos, pero Abraham se espantaba. A medida que el sol bajaba, Abraham quedó como en un trance. Cayó sobre una profunda y tenebrosa oscuridad. El Señor le dijo, ten por seguro que tus descendientes serán inmigrantes en un país al que no pertenecen. Serán esclavos de la gente de ese país y serán tratados cruelmente por 400 años. Pero yo juzgaré a esa nación en la que ellos servirán. Y después tus descendientes saldrán libres con mucha riqueza. Tú vivirás muchos años, morirás en paz y serás sepultado. Después de 4 generaciones, tus descendientes regresarán aquí, ya que la maldad de los amorreos no ha llegado todavía a su colmo. Cuando se hizo de noche y todo estaba oscuro, apareció un hornillo, echando humo y una antorcha encendida que se movía entre los animales muertos. Ese día el Señor hizo un pacto con Abraham, y el Señor le dijo, daré esta tierra a tus descendientes desde el río de Egipto hasta el gran río de Eufrates, las tierras de los kenitas, los kenicitas, los camoneos, los heteos. Permíteme hacer esto, ya que han venido hasta aquí donde está su siervo. Entonces ellos dijeron, haz lo que has dicho. Inmediatamente Abraham corrió a su carpa donde estaba Sara y le dijo, rápido, saca 3 medidas de harina fina, amásala y prepara un pan. Luego Abraham corrió hacia el rebaño, tomó un cordero bueno y tierno y se lo dio al siervo, quien se fue rápidamente a prepararlo. Después tomó unas cajadas de leche y el cordero que había preparado y las colocó entre ellos. Abraham se quedó de pie al lado de ellos mientras comían debajo del árbol, listos para atenderlo. Entonces ellos le dijeron, ¿dónde está tu esposa Sara? Y él le respondió, ahí en la carpa. Uno de ellos dijo, te aseguro que regresaré el próximo año por este mismo tiempo y tu esposa Sara tendrá un hijo. Sara estaba escuchando la conversación a la entrada de la carpa que estaba detrás de él. Tanto Abraham como Sara ya eran muy viejos y a Sara no le venía el periodo menstrual. Así que se rió silenciosamente y dijo, estando yo tan vieja y acabada y siendo mi esposo un anciano, ¿aún sentiré placer sexual? Luego el Señor le preguntó a Abraham, ¿por qué Sara se rió y dijo, será posible que yo tenga un hijo siendo tan vieja? ¿Acaso existe algo imposible para el Señor? Regresaré por el mismo tiempo en la primavera del próximo año y Sara tendrá un hijo. Pero Sara se asustó y lo negó diciendo, yo no me reí, y el Señor le dijo, sí, tú te reíste. Luego 3 hombres se fueron de allí, miraron hacia Sodoma y se fueron en esa dirección. Abraham los acompañó para despedirlos. Abraham ruega por Sodoma. El Señor dijo, no lo voy a ocultar a Abraham lo que voy a hacer. Se convertirá en una nación grande y poderosa y todas las demás naciones del mundo encontrarán la bendición en él. Lo elegí a él para que le enseñe a sus hijos y a su gente a vivir de una manera en que el Señor quiere que vivan, haciendo lo que es bueno y justo. Si se les enseña a vivir así, entonces yo, el Señor, le daré a Abraham lo que le he prometido. Luego el Señor dijo, existen tantas quejas en contra de Sodoma y Gomorra y sus pecados son tan grandes que he decidido bajar a ver si en realidad han hecho todas las cosas malas que me han dicho. Y si no las han hecho, yo lo sabré. Finalmente los 2 hombres se marcharon de ahí y caminaron hacia Sodoma. Pero Abraham se quedó de pie ante el Señor, se acercó y le dijo, ¿en realidad vas a destruir a los justos junto con los perversos? Tal vez haya 50 justos en la ciudad. Aún así los destruirás, no perdonarás a toda la ciudad por esos 50 justos que viven en ella. Tú no harías algo así, matar a la gente justa junto con la perversa. Si así fuera, el justo sería tratado de la misma manera que el perverso. Ni se te ocurra. ¿Acaso el juez del mundo no debe hacer justicia? El Señor le dijo, si llego a encontrar 50 justos en Sodoma, por ellos perdonaré a toda la ciudad. Entonces Abraham dijo, ya que me he atrevido a hablarte así, aunque no soy más que polvo y ceniza, ¿qué pasará si solo hay 45 justos? ¿Acaso destruirás a toda la ciudad solo porque faltan 5? Y el Señor dijo, no destruye toda la ciudad. Si yo encontré 45 justos, entonces Abraham volvió a rogar, ¿qué pasará si solo encuentras a 40 justos? Y el Señor le dijo, no la destruiré si hay 40 justos. Abraham volvió a orarle al Señor y le dijo, Señor, por favor no te enfurezcas conmigo si te vuelvo a hablar, tal vez solo haya 30 justos. Y el Señor le respondió, no lo haré. Si encuentro a 30 justos, entonces Abraham dijo, he sido demasiado atrevido al hablarle al Señor, pero ¿qué pasará si solo hay 20 justos? Y el Señor dijo, si hay 20 justos, no la destruiré. Finalmente el Señor dijo, por favor no te enojes conmigo por hablar tan solo una vez más. ¿Qué pasará si solo encuentran 10 justos? Y el Señor dijo, no la destruiré.
para salvar a esos 10. Cuando terminó de hablar con Abraham, el Señor se fue y Abraham volvió a su casa.